Lara nunca imaginó que rechazar una propuesta millonaria la haría aún más deseable. Aquella tarde sofocante en Dubái, ella organizaba libros antiguos en la pequeña biblioteca del barrio histórico de Al-Farid, un refugio silencioso en medio del caos de la ciudad moderna. El olor a papel envejecido, mezclado con el incienso que quemaba en el rincón de la sala, creaba una atmósfera de otro tiempo, casi mágica, lejos de los rascacielos y el lujo ostentoso que dominaban la metrópolis. Ella trabajaba allí voluntariamente en sus tardes libres después de su turno como traductora freelancer, encontrando paz entre páginas escritas en árabe, portugués e inglés. Era su pequeño paraíso personal, donde el dinero no importaba y la riqueza se medía en conocimiento. La puerta de madera antigua crujió cuando él entró. El hombre parecía completamente fuera de lugar en aquel ambiente humilde, con su traje gris de corte impecable y un reloj que probablemente costaba más que el edificio entero. Se detuvo en la entrada, sus ojos oscuros recorriendo el espacio hasta posarse en Lara, que estaba en lo alto de una escalera inestable, estirando el brazo para alcanzar una estantería alta. Por un momento, ella sintió el peso de aquella mirada como si fuera algo físico, penetrante, evaluando cada detalle de ella. Luego, él caminó en su dirección con pasos medidos, y Lara percibió que el silencio de la biblioteca se había vuelto pesado, cargado de una tensión inexplicable. Antes de que ella pudiera bajar, la voz de él cortó el aire. Profunda, con un acento que mezclaba británico y árabe, preguntó en inglés perfecto si ella hablaba portugués. Lara casi dejó caer el libro de la sorpresa, pero logró recomponerse y respondió que sí, que era brasileña. Lo que sucedió a continuación la dejó completamente desconcertada. Él explicó que necesitaba a alguien para traducir documentos antiguos de una colección particular, ofreciendo un valor absurdo por solo 3 días de trabajo, dinero suficiente para que ella regresara a Brasil y cuidara de su madre enferma por meses. Pero había algo en los ojos de él que la hizo dudar, una intensidad que iba más allá de los negocios. Lara bajó la escalera lentamente, limpiándose las manos sucias de polvo en el delantal simple que usaba. Lo encaró directamente, sintiendo una extraña mezcla de atracción y desconfianza, y le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Por qué ella? Dubái estaba lleno de traductores profesionales, personas con currículos impresionantes y oficinas elegantes. Entonces, ¿por qué buscar a una brasileña desconocida en una biblioteca olvidada? La respuesta de él vino cargada de una sonrisa mínima, casi imperceptible, mientras decía que había algo en ella que los otros no tenían, una autenticidad rara en un mundo de fachadas. Y entonces, él reveló su nombre, Khalid al-Rashid, y el apellido hizo que el corazón de Lara diera un vuelco. Ella había leído sobre la familia al-Rashid en las noticias. Eran dueños de la mitad de los emprendimientos de lujo de Oriente Medio, con influencia política que alcanzaba continentes enteros. Y Kid era el heredero principal, un jeque billonario, conocido por su inteligencia aguda y por nunca aceptar un no como respuesta. Pero Lara tenía principios que el dinero no compraba. Ella agradeció educadamente y rechazó la oferta, explicando que no se sentía cómoda trabajando para alguien tan poderoso, que prefería mantener su independencia y su vida simple. El shock en el rostro de Kid fue evidente, como si nadie jamás hubiera rechazado algo que él ofreciera. Y el silencio que siguió estuvo cargado de algo nuevo, algo peligroso. Antes de irse, dejó una tarjeta sobre la mesa de madera gastada, diciendo solo que la oferta quedaría abierta. Lara observó la puerta cerrarse detrás de él, sintiendo el corazón acelerado y las manos temblorosas, sin entender por qué aquel breve encuentro la había conmovido tanto.
Lo que ella no sabía era que Khalid al-Rashid nunca desistía de lo que quería. Y por primera vez en su vida, él quería algo que el dinero no podía comprar. Y ahora, mientras sigues esta historia, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo, porque lo que viene a continuación te sorprenderá de maneras inimaginables. En los 3 días siguientes, Lara intentó olvidar el encuentro en la biblioteca. Volvió a su rutina de traducciones en línea, trabajando desde el pequeño apartamento que compartía con 2 colegas brasileñas en el barrio más accesible de Dubái, lejos de los brillos y glamour que otros buscaban. Las paredes desconchadas y el aire acondicionado ruidoso eran su realidad, muy distante de los palacios y hoteles de 5 estrellas donde vivían personas como Khalid, pero la tarjeta de él permanecía en la gaveta de su mesita de noche. Y cada noche, antes de dormir, Lara se sorprendía mirándola, sintiendo una curiosidad incómoda crecer en su pecho. Era absurdo pensar en aquel hombre, se repetía. Pero los ojos oscuros de él no salían de su mente. Lo que Lara no sabía era que Khalid había iniciado su propia investigación. Pidió a sus asistentes información básica sobre ella, solo lo suficiente para entender quién era aquella mujer que se había atrevido a rechazarlo. El informe reveló una historia de lucha y dignidad que lo fascinó profundamente. Lara había llegado a Dubái con una visa de trabajo conseguida a través de una agencia, dejando atrás un Brasil donde las oportunidades eran escasas y las cuentas de su madre enferma se acumulaban. Trabajaba 14 horas al día, enviaba casi todo su salario a casa y, en sus horas libres, se ofrecía como voluntaria en la biblioteca porque amaba los libros más que cualquier cosa material. Era el opuesto completo de las mujeres que normalmente orbitaban alrededor de Khalid, interesadas solo en su apellido y su fortuna. El jueves siguiente, Lara recibió una invitación inesperada. La señora Amira, la anciana dueña de la biblioteca, le pidió que asistiera a un evento de caridad benéfico, enfocado en la preservación de literatura antigua, explicando que le habían donado una entrada especialmente para ella. Lara dudó, sin tener ropa adecuada para algo así. Pero Amira insistió tanto que ella terminó aceptando sin imaginar que aquello era parte de un plan muy bien elaborado. Kid había hecho la donación anónima de la entrada, pero se había asegurado de que el evento tuviera lugar en un sitio donde él pudiera verla de nuevo, esta vez en un contexto diferente, menos formal. Quería probar que su interés iba más allá de una simple traducción. En la noche del evento, Lara usó el único vestido medianamente elegante que poseía, un modelo simple en azul marino que compró en una liquidación. Se sintió fuera de lugar al entrar en el salón del Museo Histórico, rodeada de mujeres con joyas carísimas y hombres discutiendo negocios de millones mientras fingían importarse con la cultura. Pero había una belleza cruda en su incomodidad, una honestidad en cómo ella observaba todo con ojos muy abiertos, sin intentar impresionar a nadie. Fue exactamente eso lo que Khalid vio cuando la divisó cerca de las estanterías de manuscritos antiguos, y algo en su pecho se apretó de una manera que él jamás había experimentado antes, como si todas las conquistas de su vida perdieran significado ante aquella mujer común. Él se acercó despacio, saboreando el momento antes de que ella percibiera su presencia. Cuando Lara finalmente se giró y lo vio, sus ojos se abrieron con sorpresa genuina y un rubor le subió por el cuello hasta las mejillas. Khalid no pudo evitar una sonrisa, encontrando adorable cómo ella era incapaz de esconder sus emociones, tan diferente de las personas calculadoras que dominaban su mundo. Él preguntó si ella estaba disfrutando del evento, manteniendo el tono casual, como si fuera coincidencia que estuvieran allí,
Pero Lara no era ingenua, y sus ojos se estrecharon levemente mientras preguntaba si él tenía algo que ver con la invitación misteriosa. La risa baja de Kidd confirmó todo. La conversación que siguió fue un juego de gato y ratón fascinante. Lara lo acusó de manipulación, de usar su poder para forzar un encuentro que ella claramente no quería. Khalid no lo negó, pero explicó con una sinceridad desarmante que ella lo intrigaba, que por primera vez en años alguien lo había visto solo como un hombre, no como una cuenta bancaria o una conexión política. Él admitió que sus métodos no eran convencionales, pero que en su mundo esperar pasivamente significaba perder oportunidades. Y él no estaba dispuesto a perderla. Las palabras salieron cargadas de una intensidad que hizo que Lara perdiera el aliento, y ella se vio atrapada entre la rabia por la manipulación y una atracción peligrosa que comenzaba a crecer. ¿Qué diablos le estaba haciendo aquel hombre? El evento continuó con Khalid, prácticamente ignorando a todos los otros invitados importantes para permanecer al lado de Lara. Empresarios intentaban llamar su atención. Mujeres hermosas lanzaban miradas insinuantes, pero él tenía ojos solo para la brasileña que se mordía el labio inferior mientras examinaba un manuscrito persa del siglo XV. Lara fingía estar absorta en los textos antiguos, pero sentía cada movimiento de él, la proximidad perturbadora, mientras él se inclinaba para leer por encima de su hombro el perfume masculino que invadía sus sentidos. Era irritante cómo él conseguía desordenar su equilibrio solo estando cerca, como si su cuerpo respondiera a él de maneras que su mente racional desaprobaba completamente. Ella necesitaba mantener el control. Entonces Khalid hizo una jugada inesperada. Él comenzó a hablar sobre los manuscritos en árabe clásico, traduciendo fragmentos de poesía antigua con una pasión que Lara no esperaba encontrar en un billonario de negocios. Las palabras fluían de sus labios como música, versos sobre amor imposible y belleza que trascendía riquezas materiales. Y ella percibió con un sobresalto que él estaba usando la poesía para hablar directamente con ella. Cada verso, una declaración velada, era al mismo tiempo romántico y manipulador. Y Lara se vio dividida entre querer huir de aquel hombre peligroso y querer quedarse para escuchar cada palabra que él decía. El poder de él no estaba en el dinero, ella percibió, sino en la capacidad de hacer que cualquier persona se sintiera como si fuera la única en el universo. La noche tomó un rumbo cómico cuando uno de los empresarios más insistentes finalmente consiguió interrumpir la burbuja que Kidd había creado alrededor de ellos dos. El hombre, visiblemente embriagado de poder y queriendo impresionar, comenzó a hablar alto sobre una adquisición reciente, prácticamente gritando números financieros mientras balanceaba una copa de zumo de granada, como si fuera el trofeo de su virilidad. Lara no pudo contener una risa cuando el líquido rojo escapó de la copa y manchó la camisa blanca carísima del sujeto, que se puso tan rojo como la bebida. Khalid también sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Y por primera vez, Lara lo vio como algo más allá de un jeque poderoso, solo un hombre que compartía un momento divertido con ella. Pero la atmósfera cambió cuando una mujer deslumbrante se acercó al grupo. Yasm Al-Fahad era todo lo que Lara no era. Alta, elegante, vistiendo un caftán de seda bordado con hilos de oro que debía costar una fortuna. Con una confianza que venía de generaciones de privilegio, ella saludó a Khalid con familiaridad íntima, tocando su brazo de una forma que dejaba claro que había historia entre ellos. Y sus ojos evaluaron a Lara de la cabeza a los pies, con un desdén disimulado.
El nudo en el estómago de Lara se apretó cuando Jasm comentó en inglés con una sonrisa venenosa que era interesante ver a Khalid expandiendo su círculo social a personas más simples. El insulto estaba envuelto en educación, pero era inconfundible. Lara sintió que la sangre le subía al rostro, no de vergüenza, sino de rabia. Ella estaba a punto de responder cuando Khalid la sorprendió completamente. Con una voz helada que cortó el aire como una cuchilla, él le dijo a Yasmín que Lara tenía más clase e inteligencia en el dedo meñique que ella en todo su guardarropa de diseñador, y que si ella no conseguía reconocer el valor verdadero cuando lo veía, entonces sus años de educación cara habían sido desperdiciados. El silencio que siguió fue absoluto, con varias personas alrededor parando para observar la escena. Yasmín se puso lívida, murmuró una disculpa apretada y se alejó rápidamente, pero no antes de lanzar una mirada asesina a Lara. Y fue en ese momento que ella entendió. Estar cerca de Kit significaba entrar en un mundo de guerras sutiles y enemigos poderosos. Kit la guió lejos de la multitud, llevándola hasta una terraza privada que daba vista al desierto iluminado por la luna llena. El aire nocturno era fresco, un alivio bienvenido después de la tensión del salón, y Lara respiró hondo, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Ella debería agradecer por él haberla defendido, pero parte de ella estaba irritada por necesitar defensa en primer lugar, por haber sido puesta en una situación donde ella claramente no pertenecía. Khalid apoyó las manos en el parapeto de piedra y quedó en silencio por un largo momento antes de hablar. Su voz cargada de una vulnerabilidad que ella no esperaba. Él dijo que entendía si ella quería irse, que su mundo era complicado y a veces cruel, pero que no conseguía parar de pensar en ella desde el día en la biblioteca. La confesión flotó entre ellos, pesada de posibilidades, y Lara sintió que el suelo desaparecía bajo ella. Lara sabía que debería retroceder, mantener la distancia segura que había establecido, pero las palabras salieron antes de que ella pudiera contenerlas. Ella preguntó por qué alguien como él estaba tan fijado en ella, una traductora sin importancia que vivía en un apartamento apretado y comía fideos instantáneos 3 veces por semana. La pregunta sonó más vulnerable de lo que ella pretendía, revelando inseguridades que normalmente mantenía encerradas. Khalid se giró para encararla, y la intensidad en sus ojos hizo que el corazón de ella se disparara. Él dijo que pasaba todos los días rodeado de personas que querían algo de él, que medían cada palabra y gesto calculando ventajas. Pero cuando la miró a ella en aquella biblioteca, vio a alguien que estaba simplemente viviendo, sin agendas ocultas o máscaras sociales, y eso era más precioso que cualquier diamante. La conversación fue interrumpida por el celular de Lara, que vibró con urgencia en el fondo de su bolso simple. Un mensaje de su madre en Brasil, o mejor, de su vecina usando el celular de la madre, diciendo que ella había desmayado nuevamente y necesitaba exámenes que el plan de salud básico no cubría. El pánico inundó a Lara instantáneamente. Todas las preocupaciones sobre Khalid y su mundo complicado evaporándose ante la realidad cruda de sus responsabilidades. Ella necesitaba dinero rápido y sus ahorros apenas cubrían la mitad de lo necesario. Las manos le temblaban mientras hacía cálculos mentales desesperados, y fue solo cuando sintió el toque de Khalid en su hombro que percibió que él estaba hablando con ella. Él preguntó qué había sucedido y Lara, agotada demasiado para mantener las defensas, contó todo sobre la madre con problemas cardíacos, sobre trabajar 16 horas al día y aún así nunca tener dinero suficiente, sobre la culpa de estar tan lejos cuando su madre la necesitaba. Las palabras salieron en una torrente emocional y cuando terminó,
Lágrimas tercas corrían por su rostro sin que ella consiguiera contenerlas. Kit no dijo nada por un momento que pareció eterno. Solo sacó un pañuelo de seda del bolsillo y secó gentilmente sus lágrimas con una ternura que contrastaba completamente con su imagen de empresario implacable. Entonces él hizo una propuesta que cambiaría todo. Él ofreció pagar todos los tratamientos médicos de su madre, los mejores especialistas, todo lo que fuera necesario, sin esperar nada a cambio. La oferta debería sonar como un milagro, pero Lara sintió un apretón en el pecho porque sabía que no existía almuerzo gratis, especialmente no en el mundo de hombres como Kid. Ella se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano y preguntó directamente cuál era el precio. ¿Cuál era la contrapartida que él esperaba? La respuesta de Khalid fue tan inesperada que ella tuvo la certeza de haber oído mal. Él quería solo que ella cenara con él al día siguiente, una comida simple donde pudieran conversar como personas normales, sin presiones o expectativas. Si después de la cena ella quisiera irse y nunca más verlo, él respetaría, pero el dinero sería de ella de cualquier forma. Lara lo encaró, buscando señales de mentira, de manipulación, pero encontró apenas sinceridad en aquellos ojos oscuros que parecían ver directo a través de sus defensas. Era una propuesta absurda, irracional. Ningún hombre ofrecía una fortuna por una simple cena, a menos que esperara mucho más. Pero había algo en la forma en que él la miraba, como si ella fuera un enigma que él necesitaba descifrar, que la hizo dudar. La verdad era que ella también sentía aquella atracción magnética, por más inconveniente que fuera, por más que contradijera todo lo que ella creía sobre mantener distancia de hombres poderosos. Y su madre necesitaba aquella ayuda desesperadamente. Ella estaba siendo comprada o estaba siendo vista. La línea era peligrosamente tenue. Antes que pudiera responder, una conmoción dentro del salón llamó la atención de ambos. Ellos volvieron para adentro y encontraron un grupo de seguridades cercando el área donde los manuscritos más valiosos estaban expuestos. Uno de los textos raros, un ejemplar del siglo XI, evaluado en millones, había desaparecido durante el evento y la policía ya estaba siendo llamada. El pánico se instaló entre los organizadores, mientras invitados eran discretamente impedidos de salir hasta que la situación fuera esclarecida. Lara sintió el estómago hundirse cuando percibió que todos los ojos comenzaban a volverse hacia ella. La única persona común en un salón lleno de élite, la persona más fácil de culpar. El pesadilla estaba apenas comenzando y Khalid tendría que decidir si realmente creía en ella o si su interés era apenas superficial. La acusación vino rápido y brutal. El organizador del evento, un hombre de mediana edad, con bigote grueso y expresión severa, apuntó discretamente hacia Lara mientras conversaba con los seguridades. Ella vio los ojos de ellos volverse en su dirección con una sospecha instantánea que hizo su piel erizarse. Al final, ¿quién más sería? La chica pobre que apareció de la nada con una invitación de última hora, claramente fuera de lugar entre la élite, con motivos financieros obvios. Lara sintió que el mundo se desmoronaba cuando dos seguridades se acercaron, pidiendo educadamente que ella los acompañase para responder algunas preguntas. La sangre drenó de su rostro y sus piernas casi fallaron. Pero antes de que pudiera dar un paso, Khalid se movió. Él se colocó físicamente entre Lara y los seguridades con una autoridad que hizo que ambos hombres retrocedieran instintivamente. Su voz salió baja, pero letal, cuando declaró que Lara estaba bajo su protección y que cualquier acusación contra ella tendría que pasar por él primero. El organizador del evento intentó argumentar,
diciendo que los procedimientos necesitaban ser seguidos, que todos eran sospechosos hasta que el manuscrito fuera encontrado. Pero Keith cortó sus palabras con una mirada que podría congelar el desierto. Él le recordó al hombre que la familia Al-Ashid había financiado la mitad de aquel museo y que sería una pena si ese apoyo fuera reevaluado por causa de una caza de brujas sin fundamento. La amenaza velada resonó por el silencio tenso del salón. Pero Lara no quería ser protegida así, no con poder e intimidación. Ella tocó el brazo de Khalid y dijo que estaba todo bien, que ella cooperaría con la investigación porque no tenía nada que esconder. Sus ojos encontraron los de él con una dignidad feroz, y algo en aquel momento cambió entre ellos. Khalid vio no una mujer necesitando ser salvada, sino una guerrera defendiendo su honor, y eso solo lo hizo admirarla aún más. Él asintió, pero dejó claro que permanecería al lado de ella durante todo el proceso, no como su salvador, sino como su aliado. La diferencia era sutil, pero significaba todo. El interrogatorio sucedió en una sala privada del museo, con Lara respondiendo pacientemente a preguntas sobre sus movimientos durante la noche. Explicó dónde estuvo, con quién conversó, cuándo se alejó del salón principal. Todo cuadraba. Su historia era consistente, pero la sospecha permanecía simplemente porque ella era la opción más conveniente. Fue cuando algo inesperado sucedió. Una de las funcionarias de la limpieza, una mujer filipina más mayor que trabajaba discretamente durante el evento, pidió hablar con los investigadores. Ella había visto algo, dijo nerviosa, pero tenía miedo de hablar porque involucraba a alguien importante. Todos en la sala se giraron hacia ella con atención total. La funcionaria describió cómo vio a Yasm Al-Fahad, la mujer que había insultado a Lara más temprano, saliendo apresuradamente de un área restringida, cargando algo envuelto en su echarpe de seda. El tiempo coincidía exactamente con la desaparición del manuscrito. El shock en el rostro del organizador fue evidente, porque acusar a alguien de la familia Al-Fahad de robo era abrir una guerra entre clanes poderosos, pero la evidencia estaba allí, confirmada por las cámaras de seguridad que nadie se había dado el trabajo de verificar antes de presumir que la persona pobre era la culpable. Khalid no dijo nada, solo observó mientras la verdad se revelaba, pero su mano encontró la de Lara por debajo de la mesa y apretó gentilmente un gesto pequeño que significaba que él siempre supo de su inocencia. El manuscrito fue recuperado en la bolsa de Yasmín antes de que ella pudiera dejar el lugar. Y la confesión vino en medio de lágrimas y explicaciones dramáticas sobre deudas de juego que su familia no podía descubrir. Lara debería sentir satisfacción, pero sintió apenas tristeza por alguien tan desesperado al punto de robar. Y esa compasión no pasó desapercibida por Khalid. Cuando finalmente salieron del museo en las primeras horas de la madrugada, el cielo comenzando a aclararse con tonos de rosa y naranja sobre el desierto, él dijo que ella era rara, que cualquier otra persona habría exigido disculpas públicas y humillación de la mujer que intentó culparla. Lara apenas se encogió de hombros y dijo que todos luchan sus propias batallas y que ella prefería vencer con gracia que aplastar a los derrotados. Fue en ese momento que Sid supo con certeza. Él estaba perdidamente fascinado por aquella mujer. El sol nacía sobre Dubái, mientras Khalid insistía en llevar a Lara para casa personalmente. El coche de él era exactamente lo que ella esperaba. Un sedán negro lujoso con interior de cuero y un motorista silencioso que parecía más guardaespaldas que empleado. Pero lo que sorprendió a Lara fue cómo Khalid parecía completamente confortable en el silencio que se instaló entre ellos, sin necesitar llenar cada segundo con palabras, solo apreciando la presencia uno del otro mientras la ciudad despertaba alrededor.
Cuando llegaron al edificio modesto donde ella vivía, tan diferente de las direcciones de lujo que él frecuentaba, Khalid no demostró ningún juicio, solo curiosidad genuina sobre cómo ella vivía. Era desconcertante cómo él derribaba sus expectativas a cada momento. Lara esperaba que él se fuera después de dejarla, pero él hizo una pregunta que la tomó desprevenida. Él preguntó si la oferta de la cena aún estaba en pie, si ella aún consideraría pasar una noche conversando con él, conociéndolo más allá de los rótulos y suposiciones. Ella debería decir no, debería mantener la distancia segura, pero las últimas horas habían cambiado algo fundamental. Ver cómo él se quedó a su lado cuando todos presumieron lo peor, cómo él ofreció protección sin quitar su autonomía, había resquebrajado las defensas que ella construyó tan cuidadosamente. Entonces ella oyó su propia voz diciendo sí, pero con una condición. Tendría que ser en un lugar simple, nada de restaurantes con estrellas Michelin o reservas privadas. Apenas comida honesta y conversación real. La sonrisa que iluminó el rostro de Khalid fue devastadora en su belleza genuina. Él acordó inmediatamente, diciendo que conocía el lugar perfecto, y marcaron para la noche siguiente. Cuando Lara finalmente entró en su apartamento, las compañeras de cuarto ya habían salido para el trabajo, y ella se dejó caer en la cama estrecha, sintiéndose como si hubiera vivido un mes entero en una única noche. Su celular vibró con una notificación bancaria. Una transferencia substancial había sido depositada, suficiente para cubrir todos los tratamientos de su madre y más. Khalid había mantenido su palabra antes incluso de la cena, sin ataduras o condiciones. Las lágrimas vinieron nuevamente, pero esta vez eran de gratitud y de algo más peligroso que ella no quería nombrar aún. El día pasó en una niebla extraña. Lara trabajó en sus traducciones en piloto automático, la mente constantemente volviendo a los eventos de la noche anterior y a la cena que se aproximaba. Ella llamó a Brasil y conversó con la vecina sobre agendar los médicos para su madre, sintiendo un alivio inmenso al poder finalmente ofrecer el tratamiento adecuado. Su madre, al teléfono, inmediatamente percibió que algo había cambiado en la voz de la hija y preguntó si ella había conocido a alguien especial. Lara rió y evadió la pregunta, pero la pregunta resonó en su mente todo el día. ¿Había conocido a alguien especial o estaba apenas siendo seducida por atención y recursos en un momento de vulnerabilidad? Las líneas eran demasiado confusas. Por la noche, Khalid llegó puntualmente en un coche diferente, mucho más discreto, casi común para los estándares de Dubái. Él usaba jeans oscuros y una camisa blanca de lino, sin el traje de empresario. Y Lara percibió que él realmente había tomado en serio su pedido de simplicidad. Ellos dirigieron hasta Asif, el barrio histórico a orillas del Creek, donde restaurantes tradicionales servían comida emiratí auténtica, lejos de los focos turísticos. El lugar que él escogió era pequeño y acogedor, con mesas de madera desgastada y el olor maravilloso de especias flotando en el aire. Era tan diferente de lo que ella esperaba que Lara tuvo que preguntar cómo un jeque billonario conocía un lugar así. Y él respondió con un brillo travieso en los ojos, que crecer rico no significaba perder el contacto con sus raíces. Durante la cena, ellos conversaron como nunca habían conversado antes. Kid habló sobre la presión de cargar el legado de generaciones, de tomar decisiones que afectaban a miles de empleos, de estar constantemente bajo escrutinio público, donde cada error era amplificado. Lara compartió historias de crecer en Brasil con pocos recursos, pero mucho amor, de aprender que la felicidad no tenía precio, de dejar todo atrás, buscando una chance de ayudar a quien amaba. Ellos descubrieron puntos en común inesperados.
Ambos adoraban amanecer temprano. Se sentían más vivos con un libro en las manos que en fiestas ruidosas y cargaban el peso de responsabilidades que no podían abandonar. La conexión se profundizaba a cada minuto y cuando sus dedos se tocaron accidentalmente al alcanzar el pan de Saatar al mismo tiempo, una corriente eléctrica pasó entre ellos que ninguno de los dos pudo ignorar. Después de la cena, Khalid sugirió una caminada por el paseo a orillas del creek. El aire nocturno estaba sorprendentemente agradable para Dubái. Una brisa suave venida del agua, trayendo un alivio bienvenido del calor del día. Barcos tradicionales de madera, los daus, balanceaban gentilmente atracados, sus luces reflejando en el agua oscura como estrellas caídas. Lara se sintió más relajada de lo que se había sentido en meses, quizás años, apenas caminando al lado de aquel hombre que desafiaba todas sus presunciones. Ellos hablaron sobre sueños, los de ella de un día abrir una escuela de idiomas en Brasil, los de él de usar su influencia para algo más significativo que apenas aumentar fortunas. Había una melancolía en Khalid cuando hablaba sobre eso, como si él estuviera preso en una jaula dorada de la cual no sabía cómo escapar. Fue entonces que Lara hizo una pregunta valiente. Ella preguntó por qué él nunca se había casado. ¿Por qué alguien con tanto que ofrecer aún estaba solo a los 34 años? La respuesta de Kit vino después de una larga pausa, sus palabras cargadas de una verdad dolorosa. Él dijo que había sido prometido a alguien cuando tenía 20 años, un arreglo entre familias poderosas que garantizaría alianzas políticas y económicas. La mujer era linda, bien educada, perfecta en el papel, pero ellos no tenían conexión real. 2 años antes del casamiento, ella huyó con un profesor de arte por quien se había enamorado, causando un escándalo enorme. Desde entonces, Khalid construyó muros alrededor de su corazón, enfocándose apenas en negocios, manteniendo cualquier relación en la superficie, hasta conocer a una traductora terca en una biblioteca olvidada. La vulnerabilidad en la confesión de Khalid hizo algo dentro de Lara abrirse completamente. Ella contó sobre su propio corazón roto, un novio en Brasil que prometió esperarla mientras ella trabajaba en Dubái, pero que después de 6 meses ya había encontrado otra, diciendo que Lara amaba el dinero más que a él. La acusación había dolido profundamente porque era lo opuesto de la verdad. Ella trabajaba tanto por amor a la familia, no por codicia, pero él nunca entendió la diferencia. Desde entonces, ella también se había cerrado, convenciéndose de que estaba mejor sola, que las relaciones eran complicaciones, que ella no podía permitírselo. Pero algo en Khalid hacía esos muros temblar peligrosamente, amenazando desmoronarse. La conversación fue interrumpida por una escena cómica que alivió la tensión emocional. Un gato callejero, gordo y claramente bien alimentado por los restaurantes locales, decidió que Khalid parecía un humano adecuado para darle atención. El animal se frotó en las piernas de él con insistencia, maullando dramáticamente como si estuviera muriendo de hambre. Khalid, intentando mantener su dignidad de jeque, intentó ignorar al gato, pero el menino no aceptaba un no como respuesta y comenzó a escalar su pantalón con las garras. Lara explotó en carcajadas al ver al hombre más poderoso que ella conocía, siendo derrotado por un gato persistente. Y Khalid, después de un momento de resistencia, también rió y se rindió, acariciando al animal que ronroneaba victorioso. Era un lado de él que pocos veían, lúdico y humano. Cuando finalmente consiguieron librarse del gato satisfecho, ellos continuaron caminando hasta llegar a un punto donde el creek se abría para una vista espectacular de la ciudad moderna a lo lejos, con sus rascacielos iluminados, creando un contraste impresionante con el barrio histórico donde estaban. Khalid paró,
y se giró para Lara, y la expresión en su rostro era tan intensa que ella sintió el corazón dispararse. Él dijo que no había planeado nada de eso, que no esperaba conocer a alguien que virara su mundo de cabeza para abajo, pero que no conseguía más fingir que ella era apenas una curiosidad pasajera. Él se estaba enamorando, dijo con una honestidad brutal, y quería saber si había alguna chance de ella sentir algo parecido, o si estaba perdiendo tiempo persiguiendo algo imposible. Lara quedó sin palabras, el corazón latiendo tan fuerte que tenía la certeza de que él podía oírlo. Parte de ella quería correr, protegerse del inevitable dolor que venía con amar a alguien de un mundo tan diferente del suyo. Pero otra parte, la parte que él había despertado con su paciencia y gentileza, quería sumergirse de cabeza sin pensar en las consecuencias. Antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo, ella se alzó en las puntas de los pies y lo besó. Un beso suave que rápidamente se profundizó cuando los brazos de Khalid la tiraron para cerca. El mundo desapareció alrededor de ellos, restando apenas el calor de aquel abrazo, la promesa silenciosa de que quizás, solo quizás, algo real pudiera crecer de aquel encuentro improbable. Pero ellos no sabían que ojos hostiles observaban de lejos, planeando destruir aquella conexión antes de que ella pudiera florecer. Los días que siguieron fueron los más intensos de la vida de Lara. Khalid y ella comenzaron a encontrarse siempre que fuera posible, robando momentos entre las obligaciones de él y el trabajo de ella. Él la llevaba para descubrir Dubái, más allá de las postales, mercados de especias, donde el olor a cardamomo y azafrán inundaba los sentidos, talleres de artistas locales, escondidos en callejones antiguos, una puesta de sol en el desierto, donde el silencio era tan profundo que dolía. Cada encuentro profundizaba la conexión entre ellos, pero también aumentaba la atención sobre cómo aquello podría funcionar en el mundo real. Kit tenía responsabilidades que no podía ignorar, expectativas familiares que pesaban sobre cada decisión, y Lara tenía su independencia que tanto le costó conquistar, el miedo de volverse apenas un accesorio en el mundo de él. La situación llegó a un punto crítico cuando Khalid la invitó a conocer a su familia. Era un paso enorme, él explicó, porque presentar a alguien a la familia al-Rashid era prácticamente un anuncio de intenciones serias. Lara sintió el pánico subir por la garganta, imaginando el juicio de personas acostumbradas a tratar solo con la élite. Pero Khalid sostuvo su rostro entre las manos y dijo que ella ya había impresionado a la persona más difícil, él mismo, y que el resto era solo protocolo. La confianza de él era contagiosa, pero no suficiente para apagar completamente el terror que ella sentía. Ella aceptó porque rehusar sería admitir miedo, y Lara nunca permitiría que el miedo la controlara. La cena estaba marcada para el viernes siguiente en la mansión de la familia, un palacio moderno que mezclaba arquitectura árabe tradicional con diseño contemporáneo. Pasó días preparándose, comprando un vestido modesto pero elegante, que consumió la mitad de su salario del mes, practicando saludos básicos en árabe con Kid, que reía gentilmente de su pronunciación. En la noche de la cena, sus manos temblaban tanto que él tuvo que sostenerlas durante todo el trayecto en coche, murmurando palabras tranquilizadoras que apenas penetraban el pánico que amenazaba con ahogarla. Cuando llegaron y las puertas masivas se abrieron, revelando un interior que parecía salido de cuentos de guerreros, Lara tuvo la certeza de que estaba completamente fuera de su liga. La madre de Kit, Sheikh Layla, era una mujer de presencia imponente, incluso a los 60 años. Ella usaba una baya de seda negro bordado con detalles en perlas y sus ojos oscuros evaluaban todo con una inteligencia aguda.
El padre había fallecido años atrás, entonces ella era la matriarca absoluta de la familia y su aprobación era esencial. También estaban presentes dos hermanos de Kid, Rashid y Tari, ambos con sus esposas elegantes e hijos bien portados, además de algunos tíos y primos que completaban la mesa enorme. Todos pararon de conversar cuando Lara entró, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Ella sintió cada mirada pesando sobre ella, midiendo, juzgando, encontrándola en falta antes incluso de abrir la boca. La cena comenzó formalmente con Lara sentada al lado de Khalid, intentando recordar todos los protocolos que él había enseñado. Las conversaciones fluían en árabe, a veces cambiando a inglés, por cortesía a ella, pero siempre cargadas de significados dobles que ella luchaba por descifrar. Fue cuando Sheikh Leila hizo una pregunta directa que cortó a través de las amenidades sociales. Ella preguntó en un inglés perfecto, con acento británico, cuál era exactamente la intención de Lara con su hijo. La pregunta fue hecha con una sonrisa educada, pero el tono dejaba claro que la respuesta errada tendría consecuencias. El corazón de Lara paró por un segundo, todas las respuestas diplomáticas que había preparado evaporándose de su mente. Entonces, ella decidió hacer la única cosa que sabía: decir la verdad. Lara respondió que no tenía intenciones, al menos no del tipo calculado que la pregunta implicaba. Ella dijo que conoció a Khalid por casualidad, que inicialmente rechazó su atención porque no quería nada de un hombre poderoso, que el dinero de él no significaba nada para ella comparado con el carácter que él demostraba. Ella admitió que estaba enamorándose de él, pero que eso la asustaba tanto como probablemente asustaba a la familia, porque ella sabía que no encajaba en aquel mundo y nunca fingiría que sí. Si ellos querían a alguien que pudiera navegar eventos políticos y mantener apariencias perfectas, ella no era la elección correcta. Pero si querían a alguien que amase a Khalid por quien él era, no por lo que él poseía, entonces ella podría ser esa persona. El silencio que siguió era absoluto, hasta que algo inesperado sucedió. Sheikh Leila sonrió. La matriarca de la familia dijo que en 40 años de casamiento ella había conocido a cientos de mujeres intentando capturar la atención de hombres alashid, y todas tenían en común el hecho de que sabían exactamente qué decir para impresionar. Pero Lara era la primera que tenía la valentía de ser brutalmente honesta, de admitir miedo e inadecuación en vez de fingir perfección. Y esa honestidad, Sheikh Alail declaró, valía más que cualquier pedigrí social. Ella no dio una aprobación completa, pero dejó claro que estaba dispuesta a conocer mejor a la brasileña que había capturado el corazón de su hijo mayor. Era una apertura pequeña, pero significativa. Y Kid sostuvo la mano de Lara por debajo de la mesa con un apretón que comunicaba alivio y gratitud. El resto de la cena fluyó con menos tensión, aunque aún cargado de pruebas sutiles. Las cuñadas de Kid hicieron preguntas sobre la vida de Lara en Brasil, su educación, sus planes futuros, todo envuelto en curiosidad educada que escondía la evaluación constante. Pero hubo un momento genuinamente divertido, cuando el sobrino más joven de Khalid, un niño de 5 años, llamado Omar, escapó de su madre y corrió hasta Lara, pidiendo que ella contara cómo era la selva amazónica, porque él había visto documentales y quería saber si tenía realmente serpientes gigantes. Lara rió y se lanzó en una historia adaptada para niños sobre aventuras en la selva, dramatizando encuentros con animales y haciendo voces graciosas que dejaron a Omar encantado. Fue la primera vez en la noche que ella olvidó completamente su ansiedad, apenas divirtiéndose. Y cuando miró a Khalid, vio en los ojos de él un amor tan profundo que le quitó el aliento. Pero la paz fue corta. Después de la cena, cuando los hombres se retiraron para la oficina para discutir negocios y las mujeres se movieron para el salón de té,
Lara se vio sola con las cuñadas y Sheikh Laila. Fue cuando la conversación tomó un rumbo más serio y personal. Una de las cuñadas, Amira, preguntó delicadamente si Lara entendía lo que significaba casarse con alguien de la familia Al-Rashid. No era apenas sobre amar a una persona, ella explicó, sino sobre asumir un papel público, lidiar con el escrutinio de los medios, representar valores familiares en cada aparición, sacrificar privacidad y a veces incluso opiniones personales por el bien mayor. Era una vida que parecía glamorosa desde fuera, pero que tenía un costo alto y muchas mujeres se rompían bajo la presión. La franqueza asustó a Lara más de lo que cualquier hostilidad podría haber hecho. Ella no había pensado completamente en las implicaciones a largo plazo. Estaba tan enfocada en los sentimientos del presente que ignoró la realidad práctica del futuro. Verla dudar pareció satisfacer algo en Sheikala, que dijo que era bueno que Lara estuviera pensando seriamente, porque decisiones basadas apenas en pasión raramente sobrevivían a las tempestades inevitables de la vida. Pero entonces la matriarca añadió algo que cambió todo. Ella dijo que cuando conoció al padre de Khalid, también era una chica común, de familia modesta, escogida por amor contra los deseos de muchos. Los primeros años fueron duros, llenos de críticas y expectativas imposibles, pero ella sobrevivió porque tenía algo que el dinero no podía comprar, una espina dorsal de acero y amor genuino. Si Lara tenía esas cosas, entonces quizás tenía una chance. La noche terminó con Khalid, llevando a Lara de vuelta para casa, ambos exhaustos emocionalmente, pero también esperanzados. Ellos se quedaron sentados en el coche enfrente del edificio de ella por casi una hora, apenas conversando sobre todo lo que había sucedido, procesando juntos los desafíos que los aguardaban. Khalid admitió que había momentos en que él propio cuestionaba si era justo pedir que ella entrara en su mundo complicado, pero que no conseguía imaginar su futuro sin ella. Lara confesó sus miedos de no ser suficiente, de decepcionar tanto a él cuanto a su familia, pero también que, por primera vez en años, sentía que pertenecía a algún lugar, y ese lugar era al lado de él. Ellos se besaron con una ternura desesperada antes de ella salir del coche. Y cuando Lara llegó al apartamento, encontró a sus colegas esperando ansiosas para saber cada detalle. Pero todo lo que ella consiguió hacer fue sonreír y decir que quizás, solo quizás, cuentos de hadas pudieran suceder en la vida real. Los meses que siguieron fueron un torbellino de ajustes y crecimiento. Khalid y Lara navegaron juntos los desafíos de unir dos mundos completamente diferentes. Ella comenzó a aparecer ocasionalmente en eventos públicos al lado de él, siempre lidiando con flashes de cámaras y susurros curiosos, con una gracia natural que impresionaba incluso a los escépticos. Kid, por su vez, pasaba fines de semana en el apartamento simple de ella, comiendo fideos instantáneos y riendo de películas malas, descubriendo una normalidad que su vida nunca había permitido. Ellos peleaban a veces, claro, sobre expectativas y límites, sobre cuánto ella debería adaptarse y cuánto él debería desafiar tradiciones. Pero cada conflicto los volvía más fuertes, más ciertos de que valían la pena luchar uno por el otro. La madre de Lara finalmente consiguió viajar para Dubái después de completar su tratamiento médico. Y el encuentro entre ella y Khalid fue emocionante. La señora simple del interior de Brasil miró al jeque billonario y dijo directamente que el dinero no impresionaba a nadie en la familia de ellas. Pero la forma en que él miraba a la hija de ella, con respeto y admiración genuinos, eso sí importaba. Khalid, que había enfrentado a presidentes y líderes mundiales sin pestañear, quedó visiblemente nervioso bajo el escrutinio de la madre de Lara. Y la escena fue tan cómica que ambas mujeres rieron, quebrando cualquier tensión restante.
La bendición materna vino en la forma de un abrazo apretado y un susurro en el oído de él para nunca hacer a la hija de ella llorar o enfrentaría a una brasileña brava. 6 meses después de la cena con la familia Al-Rashid, Khalid planeó algo especial. Él llevó a Lara de vuelta a la biblioteca donde todo comenzó, ahora cerrada para el público por la noche. El lugar estaba iluminado por cientos de velas, creando sombras danzantes entre las estanterías de libros antiguos. Y en el centro había una mesa simple con 2 sillas. Ellos cenaron allí, rodeados por historias de amor de siglos pasados, preservadas en páginas amarillentas. Y Khalid habló sobre cómo cada libro en aquella sala era una prueba de que el amor sobrevivía a través del tiempo cuando era verdadero. Entonces, él se arrodilló en el suelo de madera gastada, sosteniendo una caja de terciopelo que contenía un anillo que perteneció a su abuela, y hizo la pregunta que cambiaría todo. La propuesta de Khalid fue simple y devastadoramente honesta. Él dijo que no podría prometer una vida fácil, porque su mundo era complicado y exigente, pero podría prometer que lucharía todos los días para mantener vivo lo que tenían, para proteger la esencia del amor de ellos contra las presiones externas. Él prometió que ella nunca sería apenas la esposa del jeque, sino siempre Lara, la mujer fuerte e independiente que robó su corazón al rechazarlo. Él preguntó si ella se casaría con él, no para entrar en su mundo, sino para crear un mundo nuevo juntos, uno que honrara tanto las raíces de él cuanto las de ella. Las lágrimas corrían por el rostro de Lara cuando ella dijo sí, y el beso que selló la promesa fue presenciado apenas por los libros silenciosos que guardaban secretos de 1000 romances. El casamiento sucedió 3 meses después, en una ceremonia que mezclaba tradiciones árabes y brasileñas de forma linda. La mitad de los invitados eran miembros de la élite de Oriente Medio en trajes formales. La otra mitad eran amigos y familia de Lara de Brasil, muchos visitando Dubái por primera vez y maravillados con todo. La fiesta tuvo música árabe tradicional y samba, comida de 5 estrellas al lado de feijoada hecha por la madre de Lara, y en un momento mágico, Khalid sorprendió a todos al cantar una canción brasileña que él había aprendido secretamente en portugués. Su pronunciación imperfecta, pero el esfuerzo tan tocante que no hubo un ojo seco en el salón. Lara usó un vestido que combinaba encaje brasileño con bordados árabes en oro, una representación física de la fusión de sus vidas. Cuando la noche terminó y los recién casados finalmente quedaron solos en la terraza privada con vista para el desierto iluminado por la luna, Lara apoyó la cabeza en el hombro de Khalid y susurró que nunca soñó con riqueza, pero que de alguna forma encontró algo infinitamente más valioso, un amor que la veía exactamente como era y la amaba. Por eso, Khalid besó su cabello y respondió que ella le había dado la mayor riqueza posible, la libertad de ser apenas un hombre apasionado en vez de un título o cuenta bancaria. Ellos se quedaron allí bajo las estrellas, 2 mundos improbables unidos por el tipo de amor que poetas escribirían por siglos, probando que a veces los mejores cuentos de hadas son aquellos que nunca planeamos. Si te gustó esa historia de amor que superó todos los obstáculos imaginables, suscríbete al canal para no perder próximas historias que te emocionarán. Si esa historia te tocó, deja tu like. Eso ayuda al canal a crecer y a traer más historias para ti. Suscríbete para no perder los próximos videos y comenta desde dónde estás viendo y cuál parte te emocionó más. Yo leo todos los comentarios y adoro saber que esas historias están tocando corazones por todo Brasil y por el mundo. A veces, la vida nos coloca en situaciones que parecen imposibles. Nos fuerza a enfrentar consecuencias de errores pasados. Nos hace elegir entre seguridad y amor verdadero. Recuerda que el amor verdadero
no sucede a pesar de desafíos, sucede a través de ellos. Es forjado en el fuego de la adversidad y sale más fuerte del otro lado. No dejes que el miedo a la imperfección te impida buscar la felicidad. No dejes que las diferencias te alejen de alguien que hace que tu corazón cante. Y nunca, nunca desistas de un amor que toca el alma solo porque el camino es difícil. Las mejores historias no son sobre personas perfectas, son sobre personas reales, con fallas reales, haciendo la elección valiente de crecer, perdonar y amar incluso cuando el mundo dice que es imposible. Hasta la próxima historia. Que Dios bendiga a usted y a su familia y que usted tenga el coraje de luchar por lo que realmente importa. No importa cuán imposible parezca.